quiero arder por ti. Señor, gracias por tu presencia en medio de nosotros. Porque todo esto tiene sentido solo si tu presencia está en medio de nosotros. Todo esto tiene sentido solo si tú te manifiestas en medio de nosotros. Señor, y hoy declaramos que para ti sea toda la gloria, toda la honra, todo reconocimiento, toda alabanza sean dadas a ti, el Rey de Reyes y Señor de los Señores. En el nombre de Jesús. Varones, denle un fuerte aplauso al Señor. Vamos. Aleluya. Oh. Dale un fuerte aplauso al que vive, al que reina. Oh. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Qué tremendo. Gracias, Señor. Quiero, antes que tome su asiento, por favor, que se acerque a alguien que no haya saludado y dele un abrazo. Bendígalo. Acérquese a alguien ahí, a un muchacho allá atrásito suyo, a alguien que pueda ver. Gracias, Señor. Bien, muchachos. Bien, querido, que Dios nos bendiga. Quiero escuchar un amén, que Dios les bendiga. Por favor, tome su asiento. Lo primero que quiero hacer es darle la bienvenida como pastor de la casa también, honrarles, agradecerles a cada uno de ustedes por estar el día de hoy acá. Gracias, David, por ministrarnos. Siempre es una bendición tener amigos en la casa. Tenemos una linda amistad hace muchos años. Y qué bueno poder compartir juntos este tiempo de adoración, de alabanza. Quiero agradecer a los pastores que van a estar compartiendo la palabra el día de hoy. Le damos un aplauso al pastor Esteban Leighton, que va a estar después compartiendo con nosotros. Le damos un aplauso también al pastor Dibel Beltrán, el tío Chelo, conocido también por nosotros. Y quiero honrar, si me lo permiten también, a cada pastor amigo que hemos invitado, que nos visitan. Si se pueden poner de pie, por favor, los pastores que nos visitan allá atrásito, pastores Seguel, pastores que nos visitan. Alguien más, pónganse, ahí está Fernando también. Quiero que le demos un aplauso a los pastores. Muchas bendiciones, gracias por estar con nosotros. Ahí después de la palabra tenemos un break. Los pastores les tenemos un lugar para bendecirlos, para honrarlos. Nos gusta también, creemos que es un principio que hemos aprendido también como ministerio. Así que me siento muy honrado de poder compartir la primera palabra el día de hoy. Quiero agradecer también a las hermanas, al equipo que ha estado preparando todo para que la casa del Señor esté funcionando, a los chicos del equipo. Siempre creo que lo que se ve es solo una parte de lo que realmente se hace. Y Dios nos permite trabajar con gente. Alguien decía, estos días escuchaba una frase muy chistosa, porque un pastor había dicho, ¿te acuerdas? Había dicho un pastor, la iglesia sería perfecta sin gente. La iglesia sería perfecta sin personas. Pero no existe la iglesia sin personas, porque somos las personas las que componemos la iglesia. Y es un desafío trabajar juntos, pero no hay nada más hermoso que trabajar juntos. Amén. Bien, quiero compartir la palabra. Gracias, Danielito. Déjame aquí para poder compartir la palabra y quiero aprovechar los minutos que me restan. Si alguien me prende ahí por favor, para recibir un poquito de aire. Yo hoy quiero compartir una palabra que el Señor venía colocando en mi corazón. Sobre José, y es una historia muy conocida. Yo siempre me paro en el púlpito sabiendo que gran parte de la iglesia conoce la palabra y de alguna manera conoce la historia, pero qué bueno también es saber que detrás de cada historia hay una revelación, hay una inspiración de la palabra del Señor. Y quiero compartir esta palabra que yo denominaba del pozo al palacio. Del pozo al palacio. Y quiero hablarte acerca de las temporadas en la vida de este hombre llamado José. Póngame por favor Génesis capítulo 48,
verso 8 en adelante. Dice lo siguiente la palabra del Señor. Dice, y vio Israel los hijos de José. Dice, y dijo, esto es al final de la historia. ¿Quiénes son estos? Estamos hablando del final de la historia de José, cuando le presenta a sus hijos, a su padre. Y le dice, ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre, son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos ahora a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él, y él les besó y les abrazó. Y dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro. Recuerda que ya lo habían dado por muerto. No pensaba yo ver tu rostro, déjeme ver dónde quedé aquí. No pensaba yo ver tu rostro, y he aquí, Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Wow. No pensaba ni siquiera verte a ti, y ahora Dios me da la oportunidad de ver a tus hijos. Qué maravilloso. Verso 2, entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra, y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha y a la izquierda de Israel. Dice, y Manasés y a su izquierda y a la derecha de Israel. Y los acercó a él, muchas gracias. Dice, entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín. Recuerden ese pasaje cuando cruza sus brazos. José los había acomodado para que quedaran listos para que Jacob bendijera al mayor y con la izquierda bendijera al menor. Pero Jacob invierte los brazos para bendecirlos al revés. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede. Dice, aunque Manasés era el primogénito, y bendijo a José. Dice, diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre, el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Amén. Quiero compartirles esta palabra como texto clave, el final de esta historia. Estos son de estos mensajes como que le cuento el final primero, pero hay un recorrido para poder llegar a ese final. La vida de José nos representa a nosotros. ¿Por qué? Porque la vida y la vida de un varón y en general la vida es una, me gustó mucho una definición que escuché hace muchos años atrás, que decía que la vida es un conjunto de decisiones. Entonces yo soy hoy lo que decidí ayer. Yo soy hoy lo que decidí hace muchos años atrás. Recuerdo que tenía 16 años y en un campamento de verano el Señor me habló de que un día iba a ser pastor. A los 18, 19 años el Señor volvió a confirmar ese llamado que me llevó a abandonar en aquel tiempo una carrera para irme a Juventud con una misión y poder prepararme para la vida ministerial. Y soy hoy lo que algún día decidí. La vida es un conjunto de decisiones, pero nuestra vida está separada en temporadas. Hay temporadas en nuestra vida, hay temporadas en nuestra historia, temporadas buenas, temporadas malas, temporadas de bendición, temporadas de no tanta bendición, temporadas de batalla. Y la vida de José es eso, es un conjunto de temporadas. Y yo resumía la vida de José en 5 temporadas. 5 temporadas que tienen 5 lugares y que tienen 5 vestiduras para cada temporada. Le voy a explicar un poquito sobre eso. La primera temporada, quiero aprovechar bien el tiempo para ministrar al final. La primera temporada es la casa del Padre. Querido, a lo mejor era la mejor temporada. ¿Se acuerda aquella temporada donde vivías en la casa del Padre? No había ninguna otra preocupación. Hay unos videos muy chistosos por ahí en las redes de un muchacho que se va a vivir solo y de repente llama al gasfitter porque el lavaplato no funcionaba. Entonces, ¿por qué no funcionaba? Lo llama y tenía toda la loza sucia. Entonces llama al gasfitter y le dice, es que no funciona. ¿Pero por qué no funciona? Abría el agua, salía agua. Es que me dice yo, en la casa de mi mamá, la loza estaba así, pasaban 15 minutos y la loza ya estaba lavada. No funciona. Claro, la experiencia nueva
era de ahora tener que asumir ese rol. Ahora hay que llenar el refrigerador de los yogur, ahora hay que colocar la leche, ahora hay que sustentar la vida. Pero aquella temporada en la casa del padre era una temporada de sustento, donde disfrutaba de la bendición precisamente del Padre. En el capítulo 37, del verso 1 en adelante, yo le voy a leer 4 versículos nomás. Dice: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en tierra de Canaán. Era el lugar que Dios tenía para ellos. Dice: esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas de sus hermanos, con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila, dice, con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Entonces, ¿cuál es el lugar? Canaán. ¿Cuál es el contexto? José, el hijo amado de Jacob, recibe una túnica de colores, recibe sueños proféticos de parte de Dios para su propia vida. A tus 17 años tú estabas lleno de sueños, llenos de anhelos de lo que querías ser más adelante o de los proyectos que tú querías hacer en tu vida. A los 17 años a lo mejor no tenemos claro lo que va a pasar más adelante, pero Dios comienza a hacer una obra en nosotros. Me ha llamado a mí la atención ahora en mi propia vida de vivir la experiencia del otro lado y de ser padre de un muchacho que está yendo a las misiones, que está capacitándose en las misiones, está sirviendo en las misiones y que a lo mejor está buscando ese sentido de propósito y de vida en esa edad donde Dios te la revela, porque comienzan a haber sueños de parte de Dios. Todos nosotros alguna vez soñamos con algo, así también estaba soñando José. Fíjate que la vestimenta que lo caracteriza en esta temporada es la túnica de diversos colores. Eso representa una túnica distintiva, habla de la vestidura del favor y la vestidura de la identidad. Así que en la primera temporada de José, la vestidura de él es la vestidura del favor, la vestidura de la identidad. Esta túnica era una prenda de mangas largas, símbolo de distinción, de autoridad dentro de una familia patriarcal. No era una ropa común de trabajo, sino alguien, dice, exento de labores serviles, lo que ya indicaba que su padre lo veía con un propósito especial. Pero ¿qué ocurre? Eso despierta la envidia de sus hermanos. Es que normalmente cuando tú te transformas en alguien soñador, hoy en día todos recomiendan que no vayas por la vida contándole tus sueños a todos, porque va a haber personas que te van a envidiar. Habrá personas que no te van a apoyar. Esto tenía un contexto especial. En la túnica y la relación que tenía con su padre tenía un significado espiritual. La casa del padre representa el inicio del propósito, donde Dios planta la visión. José es marcado por una promesa divina antes de tener la madurez para portarla. O sea, antes de caminar en una promesa debemos avanzar hacia la madurez espiritual. Porque si no avanzamos hacia la madurez espiritual, la promesa seguirá siempre siendo una promesa y la promesa nunca se transformará en cumplimiento. ¿Alguien me sigue? Amén. Es una etapa de identidad, de revelación, pero también de inocencia. José no entiende aún que la visión conlleva procesos. Por eso cuenta sus sueños. Y se lo cuenta a uno, y se lo cuenta a otro, se lo cuenta a sus padres. Y todo el mundo comenzó a quedar así, medio distante. No lograba, era una etapa de inocencia. Es la primera etapa por la cual pasa José. ¿Cuál es la enseñanza? Es que todo llamado comienza con una palabra revelada. Pero antes de reinar debemos ser procesados para gobernar con humildad. Antes de que Dios te bendiga, antes de que Dios te prospere, antes de que alcances el cumplimiento de tus sueños, Dios te hará pasar por procesos
para que cuando un día estés ocupando un lugar de honra, tú puedas ser un agente de bendición para otros. Amén. Quiero avanzar. La segunda temporada de José es la temporada del pozo. Génesis 37, 18. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Esto pasa en un lugar llamado Dotán. Dice ahí, y dijeron el uno al otro, he aquí, ¿viene quién? Ahí viene el soñador. Envidiosos, ¿no? Ahí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle, echémosle en una cisterna. Y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén, que era el mayor, oyó esto, lo libró de sus manos. Y dijo, no lo matemos. Y les dijo, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis manos en él, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Fíjate la buena intención de Rubén. Me imagino a Rubén asumiendo un rol sobreprotector sobre José, en general en la vida. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica. Lo primero que hicieron sus hermanos es decirle, esa túnica ya no te sirve para la nueva temporada que vas a vivir. Ya no te va a servir la túnica de color y la túnica del favor. No. Ahora no necesitas una túnica para estar en medio del pozo, en medio de la prueba. Sucedió entonces que llegó sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, le tomaron, le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Este lugar donde ocurre esto se llama Dotán, que significa pozo vacío, o algunos dicen que significa dos pozos. El contexto de esta palabra es que sus hermanos lo echan al pozo planeando matarlo. Rubén intercede y logran venderlo como esclavo. ¿Cuál es la túnica? Aquí la túnica es una túnica arrancada en la fosa. O sea, es una vestidura perdida. Es la vestidura de la humillación. Y yo no sé si aquí comenzamos a entrar un poquito en tu propia historia. Porque todos nosotros tuvimos la túnica del favor en nuestras casas, con alguien que nos quiso. Si no tuviste un papá presente, Dios te rodeó de alguien que cubriera ciertas necesidades en la vida. Pero de repente te viste enfrentado por alguna situación en tu vida a un pozo vacío, a un lugar de prueba donde te despojaron de esa túnica anterior y ahora, entre comillas, de manera simbólica, te vistieron de una túnica de humillación. Los varones normalmente no hablamos, no contamos estas cosas. Por ahí abrimos nuestro corazón con nuestras esposas quizá y le contamos algunas historias de nuestra vida. Por ahí con los años le he abierto mi corazón a mi esposa y le he dicho que me sentí así o asá en los procesos de mi adolescencia y de mi juventud, con un papá a quien amo con todo mi corazón, pero que fue muy ausente en aquel momento a causa ya sea del ministerio, ya sea del trabajo. Crecí siendo el menor de 3 hermanos, me llevo por 10 años con el del medio, así que cuando él tenía 20 y andaba ahí pololeando, yo tenía solo 10, crecí como un hijo único. Tenía todo lo que necesitaba, pero las cosas que quería a lo mejor no las tenía. No tengo un recuerdo de jugar a la pelota con mi papá, no tengo un recuerdo quizá de disfrutar algo que hoy mis hijos pueden disfrutar conmigo u otros pueden disfrutar con sus padres aquí o abuelos que juegan con sus nietos. No tengo esos recuerdos. Porque mi papá se enfocó en el trabajo y se enfocó en la iglesia. Y está bien, hoy día ya a mis 44 años no lo juzgo y hemos tenido conversaciones sanadoras. Pero comenzó a haber momentos en mi vida de vacío, momentos quizás de vestiduras de humillación. Por eso es necesario entender estas temporadas de José. Dotán era una zona desértica con cisternas vacías. Fue despojado de su túnica y de su aparente posición. Es el lugar del vacío donde se pierden los símbolos del favor humano. Esta es la temporada donde Dios permite que te quiten lo externo para comenzar a trabajar en lo interno. Wow. Por eso nunca aprendemos tanto como cuando somos metidos en un pozo. Nunca aprendemos tanto como cuando estamos solos. Nunca. Yo crecí
Insisto, somos 3 hermanos, mi papá y mi mamá machista. No sé si alguno conoce una mujer machista, mi mamá machista. Me quería planchar una camisa yo cuando era cabro para salir como a pololear, a taquillar. Adolescente, taquillar significa... Taquillar era salir a algo, no sé a qué, a encontrarse con alguien. Entonces quería plancharme la camisa y me decía, no, yo se la plancho. Cuando usted se case un día, su esposa le va a planchar la camisa. Me la plancha, pero también me la plancho yo. No, no haga esto, que cuando usted se case... Mi mamá, machista, me hizo muy bien, pastor, irme a Jucum. Me hizo muy bien salir, el pastor es director en Juventud con una Misión, por eso nos conocemos. Me hizo muy bien salir de la casa de mi padre y estar solo. Y lavarse la ropa. Y en aquel año Jucum no era el Jucum bendecido de hoy. Eran las primeras escuelas, no había una lavadora para la base, así que nos lavábamos los pantalones, la ropa. Aprendí a lavar la ropa interior cuando uno se ducha, técnica misionera. Uno se ducha, mientras se está duchando la lava, la estruja bien y después la enrolla y la cuelga para que se secara. Entonces, estar solo fue necesario. Hubo vacíos en tu vida, hubo temporadas que dijiste, wow, el cambio es tremendo. Pero ese cambio fue necesario para forjar lo que hoy eres. ¿Alguien dijo amén a eso? Para forjar lo que hoy eres. Te despoja de lo externo, te quitan la túnica y quedas sin nada. Te despoja de lo externo para comenzar a trabajar en lo interno. El pozo representa traición y rechazo. Es la primera muerte simbólica de José. Muere a su orgullo, muere a su autoconfianza, muere a su entorno familiar. En la vida, el pozo sin agua alude a la sequedad espiritual, el inicio de una transición. Simbólicamente, el pozo está asociado con descenso, soledad, proceso. Por eso esta palabra es representativa. Allí José es traicionado, humillado, es vendido. Pero también allí comienza el camino hacia su destino. Del pozo al palacio. Todos queremos palacio, nadie quiere pozo. Pero yo quiero decirte los pozos que has vivido en tu vida, esas etapas de vacío, esas etapas de soledad, esas etapas donde los amigos que antes estaban ya no están, donde los líderes que antes estaban ya no están, donde los que caminaron contigo a tu lado ya no están. Era una etapa necesaria para llevarte al cumplimiento del propósito que Dios tiene para tu vida. Alguien le da un aplauso al Señor por esta palabra. Aleluya. La tercera temporada de José es la casa de Potifar. Muy conocido, capítulo 39, verso 1 en adelante. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capital de la guardia, varón egipcio, dice, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Dice, mas Jehová estaba con José. Me encanta porque comienzan a asomar estas frases donde el lugar no determina lo que tú eres para Dios. No importa dónde estés, lo importante es que Jehová está contigo. Amén. Entonces fíjate, dice la palabra, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo ya no solo a José, sino que la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino de pan, del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. El lugar, Egipto, ya es un lugar distinto. El contexto, José es vendido como esclavo a Potifar, oficial de Faraón. Allí la gracia de Dios lo prospera, pero también allí enfrenta la tentación de la esposa de su amo. La mayoría de nosotros conocemos esa historia. ¿Cuál es la túnica? ¿Cuál es la vestimenta para esta nueva temporada? Es la túnica del servicio. Es la túnica del servicio.
Es la vestidura del servicio y de la fidelidad. Varones, yo quiero decirte que no sé en qué temporada estás, pero Dios tiene una túnica de servicio para ti. Es la túnica y es la temporada donde Dios comienza a probar nuestra fidelidad en lo que nos ha entregado. Hace 20 años atrás, alrededor de 20 años atrás, el Señor nos dejó en esta iglesia. No teníamos ninguna intención, lo repito, no teníamos, por si alguien lo duda. De repente uno dice, pero el yerno del pastor no se quedó con la iglesia. Querido, no teníamos ninguna intención de ser los pastores de Templo Chile. En el mismo tiempo en que el pastor Fernando envió a mi suegro al sur, nosotros estábamos organizando, planificando, juntando recursos y averiguando todo para irnos a estudiar a Argentina, teología, al Instituto Bíblico Río de la Plata. Ninguna intención. Es más, cuando mi esposa o mi suegro nos comunica que el pastor Fernando quería dejarnos a nosotros, yo me rebelé. Me acuerdo que subí a la pieza y le decía a mi esposa, es que no puede ser. ¿Cómo nos vamos a quedar nosotros? Tenía 24 años. El Templo Chile fue pastoreado por el pastor Fernando, fue pastoreado por el pastor Enón Mardones, un hombre tremendo, y yo tenía 24 años. ¿Cómo iba a asumir la iglesia? Pero Dios nos permitió quedarnos en este lugar y comenzar a proyectar, comenzar a trabajar, comenzar a servir. Y hemos visto con los años cómo el Señor nos ha dado gracia y nos ha bendecido. Y hemos podido ver eso reflejado en otros. Y cómo la palabra que predicamos se ve reflejada en otros. Y hemos visto ya generaciones. Y lo lindo es que ya tengo una generación que no conoció a mi suegro. Sí, entonces no camino bajo la sombra de él con una cierta generación. Y los que sí le conocieron, con el tiempo nos abrazaron, nos amaron, nos aceptaron, nos dieron la oportunidad, que hay muchos aquí. Nos dieron la oportunidad y yo se los agradezco infinitamente. Querido, hay un momento en tu vida donde Dios te va a sacar del pozo y Dios te va a dar un lugar de servicio. Sirve con fidelidad y Dios te va a bendecir. Y no solo te va a bendecir a ti, sino que todo lo que tú hagas y lugar donde tú vayas será bendecido. Aleluya. La túnica de siervo. José recibe ropa de siervo. Ya no tenía la túnica de colores, ahora vestía como esclavo, pero sin embargo Dios estaba con él. En esta temporada del servicio fiel fue ahí donde, aunque no tienes reconocimiento, es ahí donde desarrollas carácter. Es ahí donde tus dones se desarrollan. El significado de esta palabra es que la casa de Potifar representa la prueba del carácter y de la integridad. Fue tentado, pero supo cuándo parar. Fue tentado, fue seducido, pero supo cuándo decir hasta aquí no más. Y eso le trajo consecuencias sobre su propia vida. Por ser íntegro, es ahí donde somos probados en carácter y en integridad. Una de las grandes batallas que damos los varones tiene que ver con nuestra integridad. Y no quiero reducirla solo a la moral sexual. En muchas áreas somos desafiados en nuestra integridad. Pero cuando tú pasas esa prueba, querido, Dios tiene algo grande preparado para ti. Cuando tú desarrollas tu carácter, cuando desarrollas tu integridad, algo maravilloso de parte de Dios viene para tu vida. La fidelidad en lo oculto prepara el camino para lo público. Uf, qué tremendo. Porque ser fiel en lo público está bien, me están viendo, pero ser fiel en lo privado, cuando no hay nadie mirándome, y permanecer fiel, eso te promociona para lo público. Varones, vamos a servir a Dios, vamos a honrar a Dios desde lo privado para que Dios nos honre en lo público. Amén. Cuarta temporada. Quiero que ocupemos bien el tiempo. El día de hoy, cuarta temporada de José, la cárcel. A causa de lo que pasó con la esposa de Potifar, fue a parar a la cárcel.
Y ya conocemos la historia. Dice en el capítulo 39, verso 19, sucedió que cuando oyó el amo de José todas las palabras de su mujer, le hablaba diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con él. Que no te preocupe a dónde te llevan las circunstancias. Lo importante es que donde quiera que vayas, Dios estará contigo. ¿Lo cree? Qué tremenda esta palabra. Tomó entonces su amo, dice: pero Jehová estaba con él, con José, y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. El jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. El lugar es la prisión de Faraón. El contexto es que es injustamente encarcelado, pero no deja de servir. Hay personas que cuando consideran que son tratados de manera injusta, lo primero que hacen es enojarse con el Señor y dejan de servir. Se amurran. Querido, no importa si has sido acusado injustamente. No importa si estás pagando consecuencias incluso del pecado que otros cometieron. Yo quiero decirte: no dejes de servir a Dios. No dejes de ser fiel, porque a su debido tiempo Dios te va a posicionar en el lugar que tiene para ti. Por lo tanto, hay una característica de José: es que no importa dónde esté, no deja de servir. No importa dónde esté, no deja de servir. Interpreta los sueños del copero y el panadero, pero es olvidado por 2 años. Pasa un tiempo difícil. Es la túnica de la prisión, la vestidura del sufrimiento, la vestidura de la prueba. Esta es la temporada del quebranto y de la espera. Dios prueba, dice, si seguirás sirviendo aunque nadie te vea. En esta etapa José desarrolla su paciencia, su sabiduría, y hay algo que me gusta: su discernimiento. Ya no es el muchachito de 17 años. Ahora es un hombre que ha sido forjado por el proceso. Su discernimiento. Chelo decía, el pastor Chelo decía hace años atrás, en esas frases que escuchaba cuando yo era un adolescente, decía: si no tienes discernimiento, cachativa. Chelo siempre decía: si no es discernimiento, querido, cachativa. Pero hay una etapa donde algo se desarrolla, donde tú logras percibir los tiempos. El timing es distinto. Las discusiones con tu esposa ya no son las mismas después de 20 años, después de 30 años. No pueden seguir siendo las mismas. Al principio del matrimonio se tiraban los platos, después de 20 años las ollas. No. Ya no pueden ser lo mismo. Ya las discusiones no pueden ser las mismas. No quiero decir que no discutas, pero tiene que ser una discusión con argumentos, tiene que ser más elevado, ya no tiene que, no sé, hay madurez. Entonces, en este proceso, en la cárcel, se desarrolla precisamente su paciencia, su sabiduría y su discernimiento. La cárcel representa el lugar de la espera y del olvido, donde parece que los sueños mueren. Es el horno de la paciencia, lo definía alguien. Allí aprende que los dones no son para lucir algo, sino para bendecir y para servir a otros. La prisión forma la madurez espiritual. A veces Dios no cambia tus circunstancias porque quiere que tú cambies en ellas. Le voy a repetir esta última frase. A veces Dios no te cambia las circunstancias porque Dios está esperando que tú cambies en ellas. Porque nuestras oraciones suelen ser: Señor, sácame de esta prueba, líbrame de esta tentación, bendíceme. Y pasan los tiempos y pareciera que no sales de esa prueba, no cambia tu circunstancia. Si no cambia tu circunstancia, es porque Dios quiere que algo cambie en ti. Así que ese tiempo de olvido en la cárcel fue un tiempo necesario para que Dios trabajara en su corazón. 5ª temporada, el palacio, a donde todos queremos llegar.
Es la temporada de la bendición, muy conocida. Génesis capítulo 41, verso 14. Dice: entonces Faraón envió y llamó a José. Lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Se afeitó, mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño. No hay quien lo interprete. Mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón. Note la respuesta de José. Aquí se nota que era un hombre que maduró. Le dice: no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Wow. No está en mí, el don no me pertenece, la gracia no me pertenece, las capacidades no me pertenecen, los dones con los cuales servimos no nos pertenecen, no somos nosotros, es la gracia de Dios en nosotros. Y lo entiende. Ha pasado el tiempo y el muchachito de la túnica de colores ha sido procesado y ahora está al lado de Faraón, dispuesto a interpretarle los sueños. Faraón le dice: escuché que tú interpretas sueños. Pero por supuesto, le hubiese dicho yo. Comience. Fale, dicen los brasileños. No, él le dice: no se trata de mí, se trata de él. Querido, Dios quiere llevarnos a una etapa donde cuando alguien, qué tremendo, donde cuando alguien vea gracia en ti, tú solamente pesques tu mano y digas: hacia Él. Es Él. Pastor, qué lindo mensaje. Pastor, tremenda palabra. Gracias, querido, pero es la gracia de Dios en nosotros. David, siempre le digo al David: tú eres el mejor ministro de alabanza de nuestro país. Se lo digo siempre al David. Y no solo lo digo yo, lo dijo mi pastor Fernando en algunas ocasiones. Bromeamos con eso nosotros. Y siempre le digo, me encanta, ministra, canta, pero yo percibo la gracia de Dios. No solo el don, no solo la capacidad vocal de llegar a cierta nota, es la gracia de Dios, porque es la gracia que Dios nos ha dado para bendecir a otros. Fíjate que más adelante, en el verso 37, el asunto pareció bien a Faraón, dice, y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? O sea, él quedó sorprendido. En el verso 40 le dice: tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello. En otras palabras, todo lo que había en Egipto estaba bajo la administración de este hombre llamado José, que había vivido los procesos y las temporadas en su vida para llegar a esta última temporada. Y la vestidura acá es las vestiduras reales. Tiene que ver con la vestidura del cumplimiento. Yo quiero decirte hoy, querido, no sé en qué etapa estás de tu vida, pero yo tengo una palabra para ti. Hay una vestidura de cumplimiento para ti. Pensé que lo iban a creer más. A lo mejor todavía está pegado en el pozo. Salga del pozo. Estoy aquí para hablarte de que hay vestiduras reales. Hay anillos para tu dedo. Hay un lugar que Dios tiene de cumplimiento de palabra. Porque Dios no puede mentir. Porque Dios no puede ser burlado, querido. Si Dios te habló una palabra, Dios la va a cumplir. Aquí hay hombres que han recibido palabras sobre su casa. Hay hombres que han recibido palabras sobre su familia. Hay jóvenes que han recibido palabras para su mañana, para su futuro. Yo quiero decirte en esta tarde aquí en Templo Chile: Dios va a cumplir su palabra. Viene la vestidura del cumplimiento. Aleluya. El lugar, Egipto, en el trono de Faraón, literal. Dios le da la capacidad de interpretar sueños a Faraón. José es elevado a gobernador de todo Egipto, la segunda máxima autoridad. La vestidura real
Entonces en el verso 42 le dice, entonces Faraón quitó el anillo en su mano y le puso en la mano de José y le hizo vestir de ropas de lino fino. El lino fino era la ropa de los príncipes, de los sacerdotes en Egipto. José pasa de esclavo a gobernador en un solo día. Ahora Dios lo viste con autoridad y propósito. Esta es la temporada del cumplimiento. Si me ayuda Danielito, por favor, para ir acercándome al final de la palabra. Dios te está acercando a tu etapa de cumplimiento. El pozo no es para toda la vida. Es más, me atrevo a decir algo. La túnica de colores de la cual tanto hablamos de José no era para toda la vida. Hay una vestidura para cada temporada y hay una temporada para cada etapa de tu vida. Pero Dios tiene una temporada reservada para ti. Es una etapa de cumplimiento. Verás las promesas de Dios cumplidas sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu futuro, sobre tu ministerio. Yo no sé si hay alguien que cree esta palabra, pero viene etapas de cumplimiento. El otro día estábamos en reunión de pastores este miércoles. Y el pastor Isra estaba ministrando y hace que oremos por los pastores. Y yo oro por un pastor que estaba a mi lado. Normalmente uno le dice ore por otro y uno como que busca. El pastor no, estaba a mi lado y él se sentó, se agachó. Y yo empecé a buscar por qué no orar. Y el Espíritu Santo me dijo, ora por él que está a tu lado. Pongo mi mano sobre él y comienzo a orar una palabra. Que parece, no lo hablé después con él, pero parece que fue muy profunda, porque yo oraba y decía, Señor, confirma su llamado. Confirma su llamado. Que haya voces que escuchen su palabra, porque no fuimos llamados como una voz que clama en el desierto. Y a veces los pastores luchamos con la frustración de las multitudes. Y a veces Dios nos pone a 2 personas al frente. A veces Dios nos pone a 4. A veces Dios nos pone a 10 y esperamos a 100. Dios nos pone 100 y esperábamos 1000. Yo quiero decirte, querido, que va a llegar un momento en tu vida. Va a llegar una etapa de cumplimiento. Pero esa etapa de cumplimiento traerá, muchas gracias, traerá una bendición sobre ti. Y con esto quiero terminar el día de hoy. Me voy a saltar algunas cositas que tenía preparado. Pero fíjate que en resumen, Dios viste a José de nuevo. Porque sus hermanos lo despojaron de vestidura. Quedó casi desnudo. ¿Sabe qué hace Dios con los años? Te viste de nuevo. ¿Sabe lo que quiso hacer el enemigo? El enemigo te quiso despojar. Cuando caíste, cuando fallaste, cuando pecaste. Cuando cometiste errores, cuando no estuviste a la altura, el enemigo te fue quitando ropa, si fuiste quedando desnudo y te sentías avergonzado, porque la desnudez hace eso, que nos sintamos avergonzados. Pero querido, con el pasar del tiempo, yo veo que la gracia de Dios te ha ido cubriendo y ha sido una vestidura tras otra. Y yo quiero decirte que Dios se va a encargar de poner cada temporada de tu vida la vestidura que tú necesitas, y hay una vestidura real para ti. Dios se hará cargo de vestirte, de cubrirte de su gloria con propósito. Cada túnica fue necesaria. Yo quiero decirte, querido, cada túnica en tu vida fue necesaria. La primera le dio identidad, la segunda quebrantamiento, la tercera túnica, la túnica del servicio, la cuarta túnica forjó su carácter, pero la quinta túnica es la túnica de la autoridad y del propósito. En el palacio vio la manifestación del propósito de Dios a causa de su humildad y su fidelidad. El don lo llevó ante reyes, pero su carácter lo mantuvo allí. Recuerdo que una cosa que escribí en mi primer libro, estoy terminando mi segundo libro y escribí un libro antes que se llama Pastores conforme al corazón de Dios. Los dones te abren puertas, pero el carácter te las cierra. ¿Cuánta gente hemos conocido con tremendos dones, pero el carácter te cierra puertas? El don te abre puertas, pero si no forjas tu carácter, el carácter te las cierra. Entonces, ¿qué hizo Dios? Primero forjó su carácter para después usar su don. Entonces, ¿qué pasa? Fíjate, Dios, lo anotaba acá, el don lo llevó ante reyes, pero el carácter lo mantuvo ahí.
Prepárate para donde Dios te va a poner. Y prepara tu carácter. Porque para llegar ahí, a lo mejor muchos pueden llegar. Para permanecer ahí, necesitas el carácter de Cristo formado en tu vida. Algo ocurrió en todo este tiempo. Hay un final inesperado, un final de restauración, un final de propósito. Todos conocemos la historia, no se la voy a leer. Manda a llamar al final a su padre. Todo el mundo se entera y se revela a ellos. Le dice: yo soy José. Pero las frases de José son maravillosas, porque José no dice: ahora me voy a vengar de ustedes que me quisieron vender, ahora me voy a vengar de ustedes que me querían ver muerto. No, José dice: Dios me trajo hasta ahí, hasta aquí, hasta ahora, para preservarles la vida. Cuando Dios te ponga en un lugar de honra, no es para reírte ni burlarte de los que un día se burlaron de ti. No es para poder abofetear a los que un día te quitaron la túnica de colores, sino que es para decirle: Dios me ha puesto en un lugar de honra y ha trabajado tanto en mi carácter que yo hoy quiero estar aquí para ser de bendición para otros. No estoy aquí para vengarme. No estoy aquí para poner una espada en su cuello. No estoy aquí para mandarlos a matar, aunque lo podría hacer. Estoy puesto aquí y Dios me preservó la vida y me trajo a este lugar para bendecirlos. Aleluya. Y algo ocurre. Si pueden subir los muchachos, por favor, para que adoremos al Señor. Algo ocurre al final de la historia. Este José comienza a ver el cumplimiento de uno de sus sueños. Tuvo hijos. Y aquí la palabra nos habla de dos de sus hijos. José tiene dos hijos. El primero, Manasés. El primogénito, Manasés. Pero la palabra dice que el nombre Manasés dice: porque Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y la casa de mi padre. Su segundo hijo, Efraín. Efraín significa fructífero. ¿Cuántos queremos fructificar? Amén. Pero Dios no le dio primero a Efraín. Dios le dio primero a Manasés. Manasés te sana. Escucha, Manasés significa: Él me ha hecho olvidar. Olvidé todo lo que me pasó. No olvidar en el sentido cognitivo, estaba en su memoria. Hace años, quiero honrar a este hombre porque cuando yo tenía 15, 16 años, fui a mis primeros campamentos y una palabra que escuché de este hombre, que la repito hoy en día en mis palabras y en todo lo que hago, es acerca del perdón. Y decía: perdonar es recordar sin dolor. Porque no olvidas quién te hizo daño. No olvidas quién te hizo una canallada. La tenemos ahí. Pero cuando tú perdonas, tú puedes recordar sin dolor. Por eso no es primero Efraín, es primero Manasés. Manasés es olvidar. Solo olvidando puedes fructificar. Solo teniendo un Manasés puedes disfrutar de un Efraín. Aleluya. Y yo quiero decirte hoy que Dios te trajo en esta mañana a este lugar para que olvides el trabajo, para que olvides todo el daño que te han hecho, para que olvides todas las canalladas que alguien te hizo, para que olvides a todos aquellos que te hicieron tropezar, para que olvides a aquellos que te tuvieron que cuidar y no te cuidaron, para que olvides a aquellos que tuvieron que proveerte y no te proveyeron, para que olvides a aquellos que tuvieron que promoverte y no te promovieron. Olvídalo para que tu vida comience a fructificar. Aleluya. Oh, qué tremendo. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie, por favor? Aleluya. Póngase de pie un momento. Yo no sé qué tienes que olvidar. Yo no sé cuál es tu Manasés. Pero Dios hoy te entrega un Manasés en tu mano para que puedas recibir después un Efraín. Frutos. Por eso Él llegó a estar donde estuvo. Porque Él entendió
Mi primer hijo es olvido. Recién mi segundo hijo es fruto. Todos queremos el fruto sin el olvido. Querido, yo estoy aquí para decirte, suelta lo que tengas que soltar. Imágenes paternas dañadas, suéltalo en el nombre de Jesús. Ausencia maternal, ausencia paternal, presencia excesiva, matriarcado, patriarcado, lo que sea, suéltalo en el nombre de Jesús. Abusos de autoridad, de liderazgo, suéltalo en el nombre de Jesús. Profesores en el colegio que no creyeron en ti, que te dijeron no vas a llegar en ninguna parte, vas a ser un porro. Alguien que decretó sobre tu vida pobreza, miseria, suéltalo en el nombre de Jesús. Olvida para que puedas recibir a Efraín. Aleluya. Vamos, cierra tus ojos un momento. Padre, yo quiero orar por estos varones en el nombre de Jesús. Y yo oro, Dios, para que en cada temporada de su vida ellos puedan comprender que hay una temporada final. Y en esa temporada final ellos van a disfrutar de Manasés y de Efraín. Van a disfrutar de percibir su vida sana. Van a ser sanados en el nombre de Jesús. Padre, y yo oro hoy, extiendo mi mano hacia ellos. No puedo orar por cada uno de ellos, pero yo extiendo mis manos hacia ellos. No sé si hay alguien que quiera recibir esta bendición y esta oración. Padre, yo oro para que ellos reciban a ese Manasés en sus brazos. Señor, ese Manasés que los hará olvidar, ese Manasés que los llevará a perdonar a cualquier persona que le haya traído daño sobre su vida, será perdonado, serán liberados y ahora se preparan para recibir el fruto que tú tienes para ellos. Padre, yo oro para que estos varones sean capaces de olvidar el trabajo y todo el daño que tuvieron que enfrentar. Y prepara esas mismas brazos, esas mismas manos levantadas, prepáralas para recibir al próximo Efraín. Yo no sé si hay alguien que quiera recibir a un Efraín. Levanta tus manos al cielo. Padre, yo oro para que sus vidas sean vidas llenas de fruto en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vamos. Oh, aleluya.